Bueno, hola a todos, bienvenidos. En la clase de hoy vamos a hablar de los síndromes de riñón. Previamente hemos hablado de las deficiencias, de las 4 deficiencias, ¿no? Entonces recordemos, deficiencia de yin, deficiencia de yang, deficiencia de qi, energía, y deficiencia de xue, sangre. Esas van a ser nuestras deficiencias en los síndromes. Y adicionalmente hablamos de estancamientos, principalmente enfocados en el dolor, pero vimos que no solamente era dolor. Y hablamos de los estancamientos de sangre y de energía. Ahora vamos a empezar a hablar de los diferentes síndromes de cada órgano. Y bueno, como en videos anteriores hemos hablado de los síndromes de los órganos, ya hemos hablado del riñón, por supuesto, ya que es uno de los más importantes. Y vamos a recordar un poco acerca de las funciones del riñón, pero no nos vamos a detener mucho. Esto porque es necesario para entender los síndromes. Esto será muy rápido. Bueno, recordemos que las funciones del riñón serán, una de las más importantes es que es el origen del yin y el yang de todo el cuerpo, y como origen de yin y yang de todos los órganos, pues si se afecta, si hay deficiencia de este órgano, pues se va a afectar todo. Entonces es una función bastante importante. De las funciones principales del riñón será que controla los líquidos. Por eso muchos de los síndromes tendrán esto, principalmente la micción. Entonces, bueno, importante tener en cuenta eso. Almacenan el yin esencia. Hablamos en el video sobre el riñón un poco más acerca del yin esencia, pero recordemos que es esta sustancia básica que se va a transformar en chi, energía, y en shen, espíritu, para hacer todas las funciones corporales. Y entonces esta función del riñón está específicamente relacionada con un síndrome que solo existe en riñón, de deficiencia de yin esencial del riñón. Y bueno, ya lo veremos más adelante. Acordémonos que la esencia produce la médula y la esencia también produce la sangre. Entonces, por eso esta deficiencia de esencia va a tener diferentes repercusiones a diferentes niveles. Y recordemos que este yin esencia también está relacionado con el crecimiento en la vida, ¿no? Cómo nos convertimos de niños a adultos y luego ancianos. Y eso es debido a los ciclos de la esencia. Ok. Los riñones producen la médula, ayudan también. Esta médula va a convertirse en cerebro, porque el cerebro es el mar de las médulas. También está relacionado con los nervios, por supuesto. Y la médula también va a producir los huesos. Entonces tenemos que el riñón también está relacionado con los huesos. Entonces, por eso algunos síndromes, principalmente los relacionados con esencia, ya vemos que yin esencia se transforma en varias cosas. Se transforma en médula, se transforma en sangre, pero la médula se transforma en huesos. Entonces tenemos ahí pues una relación entre huesos y esencia también. Por eso, cuando hay deficiencia de yin esencia, los huesos pueden estar alterados, ¿no? Pero ya lo veremos más adelante en el síndrome de deficiencia de yin. ¿Ok? Los riñones también controlan la recepción del chi. Esto se refiere a que el pulmón envía energía, chi, energía, hacia abajo, y el riñón debe recibirla para hacer todo el proceso de la respiración y para que esta energía se vaya a distribuir a todo el cuerpo. Los riñones se abren en los oídos, entonces por eso tenemos varias cosas que van a tener relación con esto. Entonces por eso cuando hay tinnitus, el riñón puede estar afectado, también cuando hay sordera, etc. Bueno, digamos que está muy relacionado con los oídos. Además controlan los dos orificios inferiores, recordemos, ano y uretra van a ser los dos orificios inferiores, y los 7 orificios superiores serán ojos, dos ojos, narinas, es decir, los orificios de la nariz, 2, oídos, 2, con esos ya tenemos 6, y además la boca, con eso tenemos 7 orificios superiores.
Y recordemos que el riñón controla los dos orificios superiores e inferiores, y el Shen controla los 7 orificios superiores, que pues está relacionado con los sentidos y con el corazón, ¿no? Ok. A veces se habla de los 9 orificios, a veces se habla de los 7 orificios superiores y a veces de los 2 orificios inferiores. Cuando se habla específicamente de los 2 orificios inferiores, se refiere usualmente a las funciones del riñón. El riñón además almacena el Chi, la voluntad, y está relacionado directamente con la energía del riñón. Pero recordemos que el Chi, voluntad, es la parte espiritual del riñón, ¿no? De eso ya hemos hablado lo suficiente. Y este Chi, voluntad, va a tener que ver también con la forma en que enfrentamos la vida y la forma en cómo vamos haciendo nuestros proyectos de vida y en cómo vamos adelante y rompemos todos los obstáculos que hay. Ok, y el riñón además está relacionado con el Mingmen. Entre los riñones está el Mingmen. Y el Mingmen es, además de que es un punto de acupuntura, es una zona en la que va a estar todo el calor del cuerpo. Y este calor del cuerpo, pues, se origina en los riñones. ¿Ok? Entonces tenemos con esto las funciones del riñón. Ahora veremos los síndromes de riñón. El primer síndrome de riñón será la deficiencia del yin esencia de riñón. Y bueno, en chino es Shen Jing Pu Cu. Shen es riñón, Jing es esencia, Jing esencia, Pu es no, es la forma de decir no en chino, y Tu es pie, es decir, la esencia del riñón no tiene pie. Esto se refiere a que no tiene raíz, es decir, que es insuficiente. Entonces, esta deficiencia, bueno, también hay otras formas de hablar de deficiencias, que ya las veremos en los siguientes síndromes, pero para referirnos a este síndrome en chino se dice así: Shen Jing Pu Cu. Ok, en los niños, esta deficiencia de Jing esencia se va a manifestar como lentitud en el crecimiento y en el desarrollo, mientras que en los adultos será manifestada por disminución de la actividad corporal en general o envejecimiento prematuro. Recordemos que el Jing esencia es el que me va a servir para hacer todas las transiciones en la vida. Recordemos que empezamos con un Jing esencia muy potente y que se va haciendo muy fuerte más o menos hasta los 30 años y después empieza a decaer naturalmente, pero cuando este Jing esencia se desgasta excesivamente, por ejemplo, se desgasta por las preocupaciones sin fin, así lo dice el Huan Tin Jing, dice en una parte: las preocupaciones sin fin agotan el Jing esencia. Entonces, cuando esto pasa, lo que tenemos es personas que no son necesariamente viejas, pero tienen síntomas de envejecimiento prematuro. Y entonces, en niños vamos a tener lo siguiente. Bueno, el dolor y la debilidad de la región lumbar y las rodillas será común a niños y adultos. Esto está en todos los síndromes de riñón. En los niños quizá a veces no se pueda manifestar o no se manifieste tanto. Depende, sobre todo el dolor lumbar no se ve como tanto, pero sí vamos a tener que esto es común a los dos, a niños y adultos. Y entonces yo lo quise dividir aquí en niños y adultos. Las cosas que le pasan a los niños, las cosas que le pasan a los adultos. Porque este es un síndrome especial. Recordemos que la deficiencia de Jing esencia solamente es de riñón. El resto de órganos no van a tener este síndrome. Entonces es un síndrome especial. Bueno, tendremos entonces dolor y debilidad de la región lumbar y de rodillas como parte del síndrome general de deficiencia de riñón, de cualquier cosa de riñón.
Y en los niños vamos a tener además lentitud en el cierre de las fontanelas. Esto es pues importante, ¿no? Recordemos que las fontanelas van a ser los huesos del cráneo cuando se nace, cuando están en desarrollo, no van a estar completamente fusionados. Esta fusión se hace posteriormente, se hace en la niñez, pero en la niñez tardía. Cuando se nace, entonces en Colombia se dice la mollera, ¿no? Que los niños tienen la mollera, que se les siente como tal un hueco en el cráneo, pero no es que tengan un hueco, es que los huesos no se han compactado. Cuando hay una lentitud en el cierre de estas fontanelas, entonces digamos que se puede manifestar de esta forma, ¿no? Falta de crecimiento corporal, disminución de la inteligencia. Entonces podremos tener, por ejemplo, niños con problemas en el crecimiento y desarrollo, que es muy fácil de evidenciar por medio de la medicina normal, pues de la medicina occidental, haciendo todas las cartas de crecimiento y desarrollo que recomienda la OMS. Y bueno, recordemos que esta falta de crecimiento corporal tiene que ver es multifactorial, ¿no? Por supuesto que pues hay muchas cosas aquí alrededor. En primer lugar, la desnutrición puede jugar un papel importante para determinar esto. Entonces los niños que están desnutridos pues van a tener una falta de crecimiento corporal, evidentemente. Y adicionalmente pueden tener una disminución de la inteligencia. Esto en países en vías de desarrollo como Latinoamérica, específicamente Colombia, va a ser importante. Bueno, pero en todos los países de Latinoamérica es importante. Entonces, ¿esto por qué se produce? Porque el yin esencia es la parte que produce la materia. Cuando no nos alimentamos bien, entonces el yin esencia, acuérdense, tiene dos partes. El yin del cielo anterior y el yin del cielo posterior. El yin del cielo anterior es el que viene de los padres, de la genética. Y el yin del cielo posterior es el que viene de los alimentos. Pero resulta que el yin del cielo posterior, el de los alimentos, nutre al yin del cielo anterior, el de la genética. ¿Qué pasa si los niños o si las personas en general no se alimentan bien? Lo que tendremos es que el el cuerpo va a buscar los mecanismos para mantenerse vivo. En ese sentido, pues va a coger lo que puede. Y entonces va a priorizar el crecimiento corporal sobre sus funciones vitales básicas. Entonces, en casos graves, muy graves, vamos a tener marasmo, ¿no? Que es un tipo de desnutrición muy fuerte, en donde los niños se quedan básicamente en los huesos, porque las proteínas de los músculos se usan para poder alimentar el cuerpo, por decirlo así. Y el otro tipo de desnutrición es el kwashiorkor, en donde hay edema corporal secundario a que no hay suficientes proteínas, y entonces estos niños también presentan una falta de crecimiento corporal y otras cosas. ¿Qué pasa acá? No es que el yin esté mal, no es que el yin esencia de riñón esté mal. Lo que pasa es que ese yin esencia de riñón no se está pudiendo nutrir a través del yin esencia del cielo posterior. Es decir, no hay suficiente alimento. Por lo tanto, finalmente se va a afectar el yin del cielo anterior y el yin en general. Por lo tanto, lo que tendremos es los síntomas de deficiencia de yin. ¿Ok? También vamos a tener movimientos lentos, huesos delgados y atróficos, todo lo que tiene que ver como tal con la parte de la vitalidad y la parte como tal del crecimiento, problemas en el crecimiento, problemas en hacer como la materia, ¿no? El yin esencia va a generar un montón de cosas, entre otras huesos, entre otras sangre. Entonces
toda esta parte más material va a verse afectada. Y por lo tanto también podremos tener atrofia y falta de fuerza, que también se puede producir en los adultos, ¿no? Ok. Y en los adultos, bueno, esto es en los niños, entonces tendremos niños con problemas en el crecimiento y desarrollo o que tienen como tal alguna cuestión que está relacionada con toda esta parte como tal de la creación del cuerpo como tal, ¿no? Digamos, de la falta de materia y de masa. Podríamos verlo así. Entonces, en los niños, falta o problemas de crecimiento y desarrollo. En los adultos, lo que vamos a tener es o síntomas de envejecimiento prematuro o falta o disminución de la actividad general. Entonces, en los hombres podemos tener oligospermia, en las mujeres hipomenorrea o amenorrea. Esto pues obviamente puede llevar a infertilidad, ¿no? Vamos a tener además disminución de la libido, impotencia, porque el yin esencia está relacionada con esta función. El yin esencia está relacionado con la energía, porque es la base para la creación de energía. En una parte de la creación de la energía, el yin esencia interviene, sobre todo el yuan chi, y es en la última parte. Entonces recordemos que para la creación de la energía usamos los alimentos y la respiración. La energía de la respiración, el tien chi o el qing chi, se va a combinar con la energía de los alimentos, el ku chi, y estos se van a ir al pecho, a el song chi, que es el chi pectoral. Este chi pectoral después va a pasar por el corazón y se va a ir hacia abajo hacia los riñones. Los riñones, a través del yuan chi y de este calor que emite, van a calentar este song chi, este chi de reunión, y lo van a convertir en chong chi, el chi verdadero. Y este chi verdadero, chong chi, va a luego a dividirse en dos, en el chi de reunión, en el chi defensivo, perdón, y en el chi nutritivo, que va a ser el wei chi y el yin chi. Y bueno, todo este proceso, en esa parte donde el yuan chi calienta, tiene que ver pues con el yin esencia también, porque es a través de este yin esencia que se va a producir todo el resto de cosas para poder hacer la función de calentamiento del yang, de que el yuan chi ayude para subir y calentar, etc. Entonces, bueno, por eso vamos a tener que el libido se va a disminuir y que vamos a tener impotencia, y vamos a tener también una disminución en general de toda la actividad. Vamos a tener además caída o ablandamiento de piezas dentales. Es un síntoma de envejecimiento. Podemos tener tinnitus, hipoacusia, vértigo, y podemos tener además fácil olvido de cosas. Entonces, como vemos, la deficiencia de yin esencia va a estar en dos categorías, niños y adultos, y va a ser ligeramente diferente en los dos, pero en los dos tiene que ver con una disminución de la actividad del yin esencia. La meta terapéutica será tonificar el riñón, principalmente fortalecer la energía yin esencial. Y bueno, por ahora no vamos a hablar mucho de puntos, porque al final los vamos a recoger todos cuando terminemos toda esta parte del riñón. Lo que me interesa por ahora es que veamos todos los síndromes de riñón, porque realmente los puntos se van a reutilizar en varios de estos síndromes. Lo que va a cambiar principalmente es la forma de usarlos, o lo que va a cambiar es que vamos a priorizar algunos puntos más que otros dependiendo del síndrome. Por lo tanto, pues vamos a ver eso al final. ¿Ok? Pero sí es importante que tengamos claras las metas terapéuticas. La meta terapéutica acá será fortalecer la energía yin esencial, porque es lo que está deficiente.
y tonificar el riñón. Y bueno, pues todas las metas terapéuticas van a ser sencillas en general. Ok, entonces ya vimos la deficiencia de yin esencia, que básicamente tiene que ver con disminución de la actividad en general. Ok, ahora vamos a ver la deficiencia de yin del riñón. Entonces, este es uno de los síndromes más importantes de la medicina tradicional china. Se va a presentar en pacientes de la mediana edad, sobre todo en mujeres perimenopáusicas. Es bastante común, pero se puede presentar también en jóvenes y se puede presentar en cualquier etapa de la vida, ¿no? En ancianos también, por supuesto. Los caracteres que usa este síndrome van a ser Shen. Shen es riñón, este carácter. In. Oh, perdón. Aquí está mal. Aquí no es Chi, sino Yin. Yin. Y Xu, que es deficiencia. Entonces, Shen, In, Xu. Esto es deficiencia de Yin, de deficiencia que es Xu, Yin, que es este carácter, y Shen, que es riñón. Entonces es deficiencia de Yin de riñón. ¿Ok? Y les decía yo que para configurar los síndromes no tenemos que aprendernos todo de memoria. Solamente tenemos que estar pendientes de las cosas de deficiencia de yin y las cosas de riñón. Y se los traje bastante claro acá, como muy gráfico, para que quede un poco más claro. Entonces, las cosas de riñón que vamos a tener en este síndrome son estas. Dolor y debilidad lumbar de rodillas, que se va a repetir en todos los síndromes de riñón porque eso es lo característico del riñón. Recordemos que las rodillas pertenecen al riñón y la zona lumbar también. Por eso en todos los síndromes de riñón vamos a tener eso. En la deficiencia de yin del riñón, además, por parte del riñón, lo que vamos a tener es que los síntomas en general se van a presentar más en la noche, todos los síntomas. Pero se pueden presentar a cualquier hora del día, por supuesto, solamente que en la noche van a ser peor. Porque el yin tiene esa característica. Ok. Aquí vamos a poder tener vértigo y tinnitus. Vamos a tener poluciones, principalmente nocturnas. Como les digo, puede haber poluciones pero diurnas y esto está más relacionado con yang, con la deficiencia de yang de riñón. En la deficiencia de yin de riñón, principalmente serán nocturnas, pero pueden ser de cualquiera. Aquí tendremos nicturia y orina escasa. Esta orina escasa se produce por el calor secundario a la deficiencia de yin. Acordémonos que si hay deficiencia de yin, lo que vamos a tener es un equilibrio relativo alterado. Y entonces si aquí está el yin y aquí está el yang, vamos a suponer que el primero es el yin y vamos a suponer que el segundo es el yang. Vamos a dejarlo así. Entonces, cuando tenemos una deficiencia de yin, lo que pasa es que este baja, el yin baja y se produce un calor por deficiencia. Este calor por deficiencia, entonces, lo que me va a producir es que todos los líquidos se consumen. Por lo tanto, por eso la orina será escasa y puede ser amarillenta, etc. Y podemos tener también infertilidad porque el útero necesita no estar frío ni caliente para que se produzca el embarazo. Y también en el hombre, la próstata sería como el equivalente al útero en el hombre, pero en general todo el sistema para producir la esencia, porque los chinos en la antigüedad no hablaban específicamente de la próstata, sino de una zona que está cerca y que se refiere al palacio en donde se genera toda la esencia. Entonces, bueno, si hay mucho calor o si hay calor por deficiencia o frío por deficiencia, pues el semen tampoco tendrá una buena calidad y por eso también habrá infertilidad. Y bueno, entonces por esto podremos tener esto.
Pero fíjense que estos síntomas pertenecen más al riñón, ¿no? O sea, son las cosas con las que el riñón está relacionado. Mientras que hay unos síntomas que pertenecen más como tal a la deficiencia de yin. Entonces el principal será el calor ardoroso en los 5 corazones. Al igual que aquí del riñón, el principal será siempre el dolor y la debilidad lumbar y de rodillas. Entonces, estos dos serán los síntomas principales. Calor ardoroso en los 5 corazones. Y acordémonos que los 5 corazones serán palmas, plantas y pecho. Entonces, bueno, lo que tendremos es eso. El paciente va a tener este calor que se produce en palmas, plantas y pecho. Algunos autores hablan de que es la cara. Palmas, plantas y cara. Pero bueno, pecho o cara y palmas y plantas eso va a ser el calor ardoroso. Esto es muy común en pacientes con menopausia, que las pacientes sienten que se les sube como al pecho, a la cara, como todo el calor, son oleadas de calor que duran poco y bueno, con acupuntura podemos ayudar bastante a estas pacientes. Tendremos también enrojecimiento malar. Esto pues secundario al calor. Podremos tener sudoración transomne. Entonces recordemos que la sudoración cuando es transomne, o sea se produce durante el sueño o se produce en la noche, será principalmente por deficiencia de yin del riñón. Cuando es espontánea, es principalmente relacionada con deficiencia del yang del riñón. Y cuando es fría, espontánea o es una sudoración fría. Y cuando está asociada a un ligero movimiento como a ejercicio, pero no fuerte, se refiere a la deficiencia de chi, de energía. Podremos tener también garganta seca, y entonces la garganta seca será pues secundario al calor por deficiencia. Insomnio con ensoñaciones porque habrá calor por deficiencia y entonces esto hará que la mente no esté tranquila. Algo importante, la lengua estará roja y sin sabor. Entonces cuando la lengua está roja, pues es calor. Y cuando no tiene sabor, quiere decir que ese calor ha estado por mucho tiempo. Es un calor que no es tan fuerte, pero que ha estado por mucho tiempo. Que es lo clásico de las deficiencias, que son crónicas. Entonces, por eso la lengua estará roja y sin sabor. Por supuesto que hay grados. Por supuesto que cuando la deficiencia de yin del riñón empieza, pues no es inmediatamente sin sabor, sino que hay sabor. Pero después de un tiempo se empieza a consumir la sabor. Y recordemos que también hay calor por exceso. Y en los calores por exceso, la lengua estará roja, pero tendrá una capa de sabor amarilla. ¿Ok? Y también podremos tener una ligera ansiedad. No es como tal la ansiedad de los síndromes de corazón, porque en los síndromes de corazón este síntoma es clave, sino aquí es más leve. Lo que pasa es que cuando hay deficiencia de yin del riñón, se puede alterar el corazón. Entonces, bueno, eso corresponde a otro síndrome que se llama disarmonía riñón-corazón. Pero en la deficiencia de yin como tal hay una ligera ansiedad. Puede haber una ligera ansiedad. Aquí tendremos que tonificar el yin del riñón. Y bueno, ya veremos un poco mejor esta parte. Ok. Entonces, hasta aquí vamos. Deficiencia de yin esencia, deficiencia de yin del riñón. Ok. Ahora vamos a ver la deficiencia de yang del riñón. Entonces, el anterior síndrome era calor por deficiencia. Este síndrome es frío por deficiencia. Entonces aquí tendremos Shen. Este carácter significa riñón. Yang. Ese carácter pues es el carácter de Yang. Xu, que es deficiencia. Y Cheng, que es síndrome. Síndrome de deficiencia de Yang del riñón. Eso es básicamente lo que significa. Y entonces aquí tendremos exactamente lo mismo
que en el de deficiencia de yin de riñón, pero obviamente con ciertos matices, ¿no? Ya los veremos. El dolor y la debilidad lumbar y de rodillas es el síntoma principal de todos los síndromes de riñón. Y como es deficiencia de yang, el síntoma principal será que tendremos un paciente friolento con extremidades frías. Estos dos son los síntomas principales. Y entonces, bueno, respecto al riñón, tendremos impotencia y espermatorrea. Podremos tener esto también. La libido estará disminuida. Podremos tener eyaculación precoz porque el yang no controla bien esta parte. Podremos tener infertilidad porque les decía que frío o calor van a generar pues lo mismo. Es decir, que no se pueda generar adecuadamente el semen o que el útero no pueda tener una temperatura adecuada para poder recibir el embrión. Y la orina estará clara y abundante, que pues es un síntoma de frío. El frío pues hará que tengamos la orina clara y abundante, mientras que el calor hará que la orina sea amarilla y escasa. ¿Ok? Entonces, estos son los síntomas de riñón en la deficiencia de yang de riñón, pero como es una deficiencia de yang de riñón, tendremos también cosas de la deficiencia de yang en general. Recordemos que hay algo que se llama abatimiento mental y emocional, y esto se refiere a una tristeza un poco fuerte, que es clásico en las deficiencias de yang. En las deficiencias de yang, el paciente no quiere levantarse, está muy triste, no tiene energía. También podremos tener edemas, porque el yang es el encargado principal de manejar los líquidos. Podremos tener deseo de calor, porque pues si hay frío en el interior o si hay frío en general, el paciente pues tendrá deseo de calor. Entonces el paciente prefiere las bebidas calientes, el paciente se arropa, a pesar de que no haya en el ambiente mucho frío. El paciente está siempre vistiendo muchas cosas y bueno, tendrá en general deseos de calor. La palidez puede presentarse, recordemos, la palidez más extrema es la de deficiencia de sangre, luego sigue la deficiencia de yang y luego la deficiencia de chi. La lengua estará pálida y obesa, pálida por la palidez de la deficiencia de yang y obesa porque el yang no controla los líquidos y por lo tanto se escapan. El pulso estará profundo, que es la principal característica de la deficiencia de yang. El yang hace que las cosas se vayan para afuera. Si no hay yang, entonces la sangre no puede irse para afuera, por lo tanto estará profundo y estará débil. Y acordémonos que el pulso débil es característico de la deficiencia de energía. Lo que pasa es que el yang también hace que pues las cosas se muevan, entonces por eso puede estar profundo y además débil. Y aquí lo que tendremos que hacer es tonificar el yang de riñón. Básicamente aquí lo que haremos es moxar al paciente. También podremos tener una deficiencia dual de yin y yang de riñón. Entonces aquí está shen, yin, yang, liang, xu. Entonces esto es deficiencia, esto es doble o 2. Esto es yang, yin, shen, riñón. Deficiencia doble de yin y yang de riñón. Ok. Aquí tendremos cosas compartidas. Tendremos cosas de deficiencia de yin, pero también cosas de deficiencia de yang. Entonces, podremos tener, bueno, otra vez, lo de siempre. Dolor y debilidad lumbar y de rodillas, común a todos los síndromes de riñón. ¿Sí? ¿Recuerdan? Importante esto, ¿no? Es uno de los síntomas principales. Extremidades frías, porque hay deficiencia de yang, pero sensación de calor en el interior
porque también hay deficiencia de yin. Entonces, estos tres serán los síntomas principales. Tendremos también espermatorrea e impotencia, que pues es común a la deficiencia de yang. Pero aquí el problema es que en la deficiencia dual de yin y yang del riñón, lo que sucede es que ya se consumió el yin y también se consumió el yang. Porque cuando tenemos una deficiencia de cualquiera de los dos, por ejemplo aquí una deficiencia de yin, supongamos que esta parte es el yin, lo que vamos a tener es que el yin se va a consumir, pero como el yang va a estar aumentado, también va a empezar a consumirse. Al final van a estar consumidos los dos. Entonces esta es como una complicación de la deficiencia de yin o de yang, porque es un estadio crónico, es un estadio en el que ya se han desgastado muchas cosas. Recordemos que el yin se refiere a la materia y el yang a la función. En las enfermedades crónicas o en pacientes que están como con demasiadas enfermedades crónicas o que son demasiado viejos, que tienen demasiada edad y que además se les suma que tienen alguna enfermedad crónica, se van a consumir las dos. Entonces tendremos que pues el paciente va a tener las dos cosas. Además del riñón también podremos tener leucorrea e infertilidad. Y bueno, estos síntomas de yin y yang pueden estar de los dos. Lo que vamos a tener es que pueden alternar las cosas de yin y yang o que pueden estar al tiempo. La parte de las extremidades, que es lo más exterior, va a estar frío, pero en el interior habrá una sensación de calor. Entonces lo que tendremos es una combinación de síntomas de deficiencia de yin y de deficiencia de yang. Habrá falta de fuerza, acordémonos que es un estadio crónico. La lengua puede estar obesa pero un poco roja. Recordemos que la lengua obesa y pálida es característica de la deficiencia de yin, de yang, perdón, la deficiencia de yang. Pero la lengua roja y sin sabor es característica de la deficiencia de yin. Entonces podremos tener una combinación de las dos. También podremos tener una lengua típica de alguna de los dos. No hay, o sea, pueden estar las dos dependiendo de cuál esté predominando. El pulso es delgado y sin fuerza, porque ya se ha consumido tanto el yin como el yang. Aquí tendremos que tonificar los dos, el yang de riñón y el yin de riñón. Aquí podremos usar moxa, sí, solamente que hay que tener en cuenta que hay que hacerlo gradualmente porque como hay deficiencia de yin, entonces este se puede consumir un poco. Entonces tendremos que hacerlo de forma gradual, pero sí lo podremos hacer porque también hay deficiencia de yang. Entonces, bueno. Ok. Y por último, vamos a hablar de la deficiencia de energía del riñón. Entonces, el riñón, aparte de la deficiencia de esencia, yin, yang, y la deficiencia dual de yin y yang, va a poder tener una deficiencia de energía del riñón. Es decir, Shen, Qi, Xu. Deficiencia, energía, riñón. Deficiencia de energía del riñón. Esta deficiencia de energía del riñón va a tener usualmente varias formas en las que se puede manifestar. Por ahora vamos a ver las cosas generales de la deficiencia de energía del riñón y ya después vamos a ver los tres síndromes en los que puede derivar. Porque esta deficiencia de energía del riñón puede afectar tres de las funciones del riñón. La función de descenso de la energía, que pues tiene que ver con tomar la energía del pulmón y mantenerla, es decir, la función de captación de energía. Entonces, cuando esto sucede, pues vamos a tener que el paciente no puede respirar bien, lo veremos después. Podremos tener una función, la de compactación de la energía como tal, para evitar que las cosas se salgan.
Y entonces aquí lo que habrá es que va a predominar el goteo postmiccional y líquidos que se salen por la uretra principalmente. Y esto tiene que ver con la compactación de la energía. Y vamos a tener otra función del riñón que es el manejo de los líquidos. Entonces, cuando esta función se altera, vamos a tener el síndrome de flotación de líquidos, que tiene que ver con edema básicamente. Entonces, si vemos, realmente el síndrome de deficiencia de energía del riñón va a ser alguno de esos tres que les acabo de mencionar. Pero, o sea, normalmente vamos a tener estos síntomas de deficiencia del riñón y adicionalmente alguno de los tres, que ya lo veremos después, pero quiero mostrarlo simplemente porque algunos autores lo refieren, este síndrome. Otros no, otros dicen como este síndrome solamente es alguno de los tres subsíndromes que les acabo de mencionar. Entonces, bueno, pues síndromes de deficiencia de energía del riñón, vamos a tener por parte del riñón lo mismo de siempre, dolor y debilidad lumbar y de rodillas por parte de la deficiencia de energía, cansancio mental y físico que agrava con la actividad. Estos dos serán los principales. Y bueno, por parte del riñón podremos tener sordera, hipoacusia, tinnitus, espermatorrea, eyaculación precoz, leucorrea hialina clara o metrorragia. Fíjense que son síntomas muy generales. Sabemos que se puede afectar pues varias cosas, entonces esto va a depender como tal de la función que esté más alterada aquí en el riñón, ¿no? Ok. Y por parte de la energía, en este síndrome, vamos a tener el cansancio general y el cansancio físico que agrava con la actividad, el timbre de voz bajo que tiene que ver con una deficiencia de energía en general y el pulso estará débil. Acuérdense que en la deficiencia de Yang tendremos un pulso además de débil profundo, pero aquí solamente es débil. Y aquí tendremos que tonificar la energía del riñón. Entonces ya vimos las deficiencias de riñón son estas. Van a ser deficiencia de esencia, de yin, de yang, de yin y yang al tiempo y de energía. Esos son los síndromes de deficiencia de riñón. En la siguiente clase vamos a ver los subtipos de la deficiencia de energía del riñón, que son 3. Y vamos también a revisar los puntos para todos estos síndromes. Espero que les haya gustado la clase y ya nos veremos en 8 días.